muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta y última sesión de estas conversaciones intergeneracionales que hemos hecho sobre la inversión y el ahorro, ¿no? La quinta sesión prácticamente es la mollar, ¿no? Las anteriores estuvimos razonando, muy peripatéticos, sobre la educación financiera, si es posible, si es conveniente, si se puede educar financiera a la gente, producir educación financiera para la gente, y si se debe hacer. Concluimos que sí, que es posible, que hay métodos. Luego hablamos sobre el ahorro, sobre cómo ahorrar, si se puede ahorrar, qué procedimientos, cómo hacerlo un hábito en la vida. En la tercera sesión hablamos de la inversión, cómo se debe invertir, con qué umbrales, con qué herramientas, los dos temas capitales de los plazos y los riesgos. Y en la cuarta sesión hablamos de los productos que podían ser asequibles, tipo de productos, oportunidades, expectativas de rentabilidad. Le dedicamos un rato a las expectativas de rentabilidad, que conviene ser prudentes, y repasamos esas expectativas de rentabilidad con respecto a distintos productos, desde el inmobiliario a los bonos, a las acciones, a los fondos, centrándonos mucho en la fórmula de inversión colectiva a través de fondos. Entonces, la sesión de hoy nos toca ir ya a lo concreto. ¿Qué oportunidades de inversión se nos abren en este momento, en el año 2021, que podríamos aprovechar? Y hemos pensado hacer como dos turnos. Un primer turno para que cada uno de nuestros ponentes, que ahora diré quiénes son, hagan una propuesta de lo que sería una cartera de inversión con un perfil, digamos, de inversor prudente, de inversor a medio plazo, que tiene capacidad para asumir riesgos, no diré pocos o nulos, sino riesgos limitados. Tenemos tres ponentes de distintas sensibilidades. Víctor Álvaro González, que está ahí debajo en mi pantalla, que es fundador de una compañía de asesoramiento financiero independiente, que le daré la palabra en primer lugar. Luego Fernando Luque, que es Senior Financial Editor de Morningstar, que es uno de los referentes a la hora de valorar y ponderar fondos y productos. Y finalmente Santiago Molina, que es fundador de Finanet, que digamos es experto en consultoría de educación financiera. Bueno, pues Víctor, sugerencias en esta línea de inversión prudente. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por vuestra invitación, muchas gracias a quienes nos estén viendo. Soy efectivamente fundador de Nextstep, tiene un nombre un poco raro, como siguiente paso en inglés, pero contraído, Nextstep, que efectivamente es una empresa de asesoramiento financiero independiente entendida como lo que ya legisla la CNMV como el asesoramiento independiente, que es el asesor que no cobra de los productos que recomienda, que no es un comisionista, como desgraciadamente es actualmente todavía el 95% del asesoramiento que hay en España. Dicho esto, no les voy a aburrir con mi libro, paso directamente a la pregunta. La bolsa es un mercado y en los mercados siempre hay fruta de temporada. Y esto no cambia, ¿no? El fruta de temporada o simplemente es una lonja y lo que hay pues es lo que en ese momento han pescado, han capturado los pescadores. Y aquí pasa un poco lo mismo, hay sobre todo si miramos un plazo corto o medio, como es el que estamos hablando del año 2021 concretamente o de aquí a un año, pues hay que tener esto en cuenta, tener en cuenta que hay cosas, en este caso activos financieros, inversiones que son de temporada. Para mí, aclarado esto, porque hay muchas cosas interesantes en el mercado, pero están las que realmente pueden ser lo más. Para mí, lo más atractivo que hay ahora en el mercado, y está siendo así, lo decimos desde el mes de noviembre, coincide además con la llegada de la vacuna, luego no me quiero extender, sí que explicaré por qué, pero básicamente de lo más atractivo es Europa, y no porque Europa tenga ningún futuro económico especialmente brillante frente a China o Estados Unidos, porque evidentemente no tiene la capacidad de competir en las mismas condiciones, pero
tiene una enorme ventaja. Primero, que durante la pandemia sufrieron mucho las cotizaciones, precisamente porque no tenemos grandes empresas digitales. Entonces, todo lo que es turismo, aerolíneas, petróleo, en fin, consumo en general, la lista sería muy larga, luego podemos, supongo, entrar en ello, pero sufrió muchísimo. Por lo tanto, los precios no son ni de lejos como son, por ejemplo, los de muchos valores del S&P 500, y no quiero decir de la tecnología. Entonces, a nivel de precio es atractivo, pero el precio, se habla mucho del precio en Europa y luego nunca funciona. ¿Por qué ahora sí está funcionando? Pues muy sencillo, por el dividendo. Lo que está pasando es que en esta gran rotación con mayúsculas que se está produciendo por la salida de la pandemia, lo que está habiendo es una rotación dentro de todos los activos, sectores y países, pero en este caso, uno de los activos que se está moviendo más y va a moverse mucho más es la renta fija. ¿Por qué? Los bonos, porque los bonos están subiendo los tipos de interés. Poquito a poco, pero en el mercado están subiendo los tipos de interés. ¿Y eso qué significa? Que la gente, los grandes gestores de planes de pensiones, grandes fondos de inversión, etcétera, etcétera, tienen un problema porque esos bonos no solo no dan ya cupón, no pagan nada, no dan rentabilidad y en muchos casos hay que pagar, como pasa con la mayoría de los bonos europeos todavía o muchos de ellos, sino que además de no dar cupón ahora ya no suben. ¿Por qué? Porque ya el mercado se va dando cuenta de que tarde o temprano el Banco Central Europeo dejará de comprar. Si está comprando, es sencillamente lo ha hecho para mantener el crecimiento económico, para mantener vivo el tejido productivo durante la pandemia. En el momento que se vuelva al crecimiento, que pase definitivamente todo el efecto de la pandemia, en ese momento dejará de comprar. En resumen, los bonos han dejado de subir en precio y han dejado de dar cupón. Y hay una enorme cantidad de dinero, y la R me ha salido muy fuerte, pero es intencionado, de gestores que tienen que ir sustituyendo esas inversiones. ¿Dónde vas a llevar ese dinero? No lo vas a llevar a grandes empresas tecnológicas porque están muy bien, pero son muy volátiles o están muy caras y muchas ni siquiera pagan un dividendo. ¿Qué es lo más parecido a un bono que paga un dividendo? ¿Un bono del Estado o un bono de una gran compañía? Una gran compañía en general, pues una gran empresa con un mercado muy estable, con unas barreras de entrada importantes y con una cultura, una filosofía de pagar buenos dividendos en el tiempo. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde está esa cultura? En Europa. En Europa tienes dividendos altos, pero sobre todo no ya solo altos, mucho más importante, estables. Esa para mí sería una de las patas a tener en cuenta. La siguiente sería esto que he llamado la gran rotación, que incluye, por supuesto, Europa. Es muy sencillo, si queréis luego lo ampliamos un poco, pero básicamente están de sentido común como si se produjo una enorme rotación como consecuencia de la entrada en la pandemia, de que viniera la pandemia, de que llegáramos a esta desgraciada situación, tuvo un efecto enorme de rotación en los mercados, de unos activos a otros, de unos estilos de gestión a otros. Lógicamente, la salida genera otra rotación. Y esto es como lo del refrán de a río revuelto, ganancia de pescadores. Es exactamente lo mismo. Ahí hay muchísimas oportunidades de inversión en ese río revuelto que genera la salida de la pandemia. Y finalmente, pero no menos importante, y por ir solo a los temas más importantes o más gruesos, por decir así, estamos en una situación en la cual tenemos una oferta monetaria como no ha habido nunca en la historia. Y esto lo digo, suena exagerado, pero no lo es. Nunca ha habido tanta liquidez en el sistema. En segundo lugar, hay un exceso de ahorro que yo creo que tampoco lo ha habido. Estamos hablando de que el exceso de ahorro forzado, evidentemente, lo que hemos ahorrado porque no nos han dejado salir y comprar y todo esto, suma, lógicamente, sobre todo en el mundo, en las economías avanzadas, más de 4 billones españoles, trillones norteamericanos de dólares que no se han gastado, pero que normalmente se gastarían y tienen que ir a algún sitio. Y eso genera unas oportunidades sectoriales enormes y dentro de esta diferencia respecto a otras épocas, aparte de la oferta monetaria y el ahorro, tenemos unos planes de estímulo, estos planes Marshall globales, no ya solo para Europa o Japón, mundiales, son también, no tenemos una experiencia similar anterior, es decir, nunca ha habido tanto dinero en planes de estímulo
ya sea para inversiones verdes, ya sea para digitalización, etcétera. No es que yo sea partidario de digitalizar por la vía estatalista, con planes quinquenales, pero bueno, va a haber mucho dinero que al final, curiosamente, igual quien gana más es quien hace las zanjas y no quien pone la fibra óptica, pero eso ya es otra cuestión. En resumen, estamos en un mundo cambiando y cambiando de forma espectacular, porque, y con esto acabo, lo que se crea con la salida de la pandemia es una catarsis. El otro día lo explicaba muy bien Felipe González, no sé si era de cosecha propia o lo vi en algún sitio, igualmente estaba muy bien explicado, decía, esta recuperación es como si tú coges una pelota de estas de playa o de baloncesto y estás en el mar, lo aprietas con una tabla y luego lo sueltas. Sale con mucha más fuerza de lo que lo has metido. Esa catarsis es la catarsis de volver a la vida, de salir del confinamiento. Y ya lo hemos vivido, no en una pandemia, lo hemos vivido en 2 guerras mundiales. Tuvimos 2 guerras mundiales de las que se salió con la misma catarsis. Entonces, se salió de los refugios antiaéreos, ahora se sale de los confinamientos. Y el resultado va a ser muy parecido. No sé si tendremos alegres años 22, pero sí que podemos tener algo bastante parecido, que por supuesto podrá acabar igual de mal. Pero mientras tanto, lo que no se puede hacer nunca en los mercados es que porque algo pueda acabar mal, no rentabilizar el proceso hasta que eso acaba mal, porque puede ser un proceso efectivamente muy rentable. Creo que con esto queda más o menos resumida mi visión general de las expectativas positivas que tienen las bolsas. A ver cómo lo ves, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por invitarme. Gracias a Santiago y a Víctor por ser aquí con tertulios míos. Yo primero tengo que decir que no soy asesor financiero como Víctor, con lo cual lo que voy a contar aquí es un poco mi experiencia personal, sin que eso sirva de consejo financiero, ¿no? Estoy de acuerdo con Víctor en que el mundo está cambiando, ¿no? Y está cambiando tanto que lo que ha funcionado en el pasado, y me refiero a inversiones para un perfil moderado conservador, que es un poco el contexto de la pregunta, lo que ha funcionado en el pasado no sé si va a funcionar muy bien en el futuro. Lo que sé es que no va a funcionar igual de bien que en el pasado, y en particular me refiero a lo que ha mencionado Víctor del problema de la renta fija, porque no hay que olvidar que para esos inversores conservadores tradicionalmente gran parte de la cartera pues estaba colocada en productos de renta fija, especialmente a través de fondos de inversión. Bueno, pues hay que darse cuenta de que pues, la rentabilidad de la renta fija, el rendimiento de la renta fija es prácticamente nulo ahora mismo. No hay, digamos, rentabilidad que sacar de esta parte de la cartera y tenemos que encontrar algo para ofrecer rentabilidad al inversor. Sé que quizás lo más fácil es decir que el inversor conservador tiene que asumir algo más de riesgo, pero no siempre estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si uno tiene un perfil de riesgo, pues se tiene que mantener ahí. No tenemos que forzar al inversor a cambiar de perfil de riesgo, que es un poco lo que, no sé si es lo que pretenden los bancos centrales o por lo menos es una consecuencia de la represión financiera de los bancos centrales, ¿no? Que han bajado tanto los tipos de interés que uno pues, se ve casi forzado a invertir en renta variable. Pero claro, invertir en renta variable no es lo mismo que invertir en renta fija en cuanto al riesgo. Entonces, ¿qué hacemos con esas carteras, digamos, tradicionales de, iba a decir, de 70% renta fija, 30% en acciones? Y especialmente, ¿qué hacemos con esa parte del 70% en renta fija? Yo creo que ahí tenemos que darle una vuelta, ¿no? Evidentemente, yo asumiría menos riesgo de tipos de interés con esa parte de la cartera, es decir, reduciría lo que técnicamente se llama la duración de esa parte de renta fija, invertiría pues, en fondos de renta fija de más corto plazo y no tan a medio o largo plazo como se hacía antiguamente. Tampoco nos va a dar excesivas alegrías, ¿no? Porque los fondos de renta fija pues a corto o medio plazo tampoco están ofreciendo rentabilidades espectaculares, ¿no? Pero aquí yo creo que un primer movimiento es reducir el riesgo de subidas de tipos de interés y ese riesgo, como lo ha mencionado Víctor, pues está ahí en los mercados, ¿no? Yo lo que haría también es dedicar una parte de esa cartera que tradicionalmente pues la dedicábamos a la renta fija, dedicarla a la liquidez. Pero cuando hablo de liquidez,
No me refiero a los fondos monetarios. ¿Por qué? Porque los fondos monetarios siguen perdiendo dinero y seguirán perdiendo dinero mientras los tipos de interés a corto plazo pues estén prácticamente, iba a decir en negativo o prácticamente a cero. Cuando hablo de liquidez me refiero realmente a liquidez, a tener el dinero en cuenta corriente. Ya que nos cobran, digamos, por tener una cuenta corriente, pues tener, digamos, esa parte de la cartera en liquidez, a mí me parece interesante, ¿no? Para intentar aprovechar la volatilidad de los mercados, porque lo que está claro es que en algún momento los mercados pues van a tener sacudidas, y me refiero pues a los mercados de renta variable, ¿no? Entonces, dedicaría una parte de lo que tradicionalmente hemos colocado en renta fija a liquidez. Y luego con la parte de riesgo, yo lo que haría es, evidentemente, pues dedicaría pues una parte a renta variable, que yo creo que a nivel de tipos de activo es claramente el tipo de activo más atractivo para el inversor, ya sea conservador, moderado, agresivo o muy agresivo. Porque está claro que la actuación de los bancos centrales inyectando liquidez sigue favoreciendo este tipo de activo frente a los demás. Pero yo personalmente incluiría una parte en oro. Sé que suena un poco raro y puede parecer algo, digamos, muy arriesgado para un inversor moderado, conservador, pero no lo es tanto y voy a intentar explicarlo. ¿Por qué el oro? Primero, por un tema de descorrelación. Es verdad que el oro, si medimos lo que es la volatilidad del producto, pues puede ser tan alta como la volatilidad de la renta variable, y por eso lo he colocado en la parte de activos de riesgo. Pero lo interesante del oro es que muchas veces cuando tenemos sacudidas muy fuertes en los mercados, el oro se comporta mejor que la renta variable. Y tengo aquí unos datos que he sacado antes del programa. Por ejemplo, si nos retrotraemos a la gran crisis financiera, pues por ejemplo de agosto del 2000, perdón, si nos retrotraemos a la burbuja.com de agosto del 2000 a agosto del 2002, la bolsa americana cayó un 40%. Pues bien, en ese mismo periodo el oro subió un 10%. Luego, si miramos lo que ocurrió durante la gran crisis financiera, por ejemplo, de mayo del 2008 a marzo del 2009, pues ahí la bolsa cayó otro 45%. Pero es que el oro subió también un 10% durante ese periodo. Y luego, si nos retrotraemos a lo más cercano que hemos vivido en cuanto a caídas bursátiles, por la crisis de la pandemia, pues del 13 de febrero del 2020 al 23 de marzo del 2020, el Standard & Poor's 500, la bolsa americana, perdió un 30%. El oro no lo hizo tan bien como en las anteriores crisis. Cayó, pero cayó muchísimo menos que la bolsa, cayó un 2%. Quiero decir con eso que aunque la volatilidad del oro pues, puede ser alta, aunque actualmente es incluso inferior a la volatilidad de la bolsa, depende un poco también cómo medimos la volatilidad. Aquí lo interesante es la descorrelación y sobre todo la descorrelación cuando una parte de la cartera va mal, que es la parte de renta variable, porque bueno, no hay que olvidar que es renta variable y que puede sufrir caídas importantes, ¿no? Y lo que hemos visto también a nivel de flujos de fondos es que cuando se producen caídas en los mercados, el inversor conservador es el primero en salirse del mercado, en vender los fondos mixtos conservadores. Es un error, pero ocurre frecuentemente. Entonces yo propondría, digamos, este pequeño cambio a la típica cartera 70% renta fija, 30% renta variable, incluyendo una parte de liquidez y una parte en oro, pero en oro puro, no en compañías mineras, no en renta variable, sino realmente en la materia prima. Y con eso cierro un poco digamos, el círculo de la pregunta sobre pues, qué podemos hacer para los inversores conservadores. Santiago, a ver, tu punto de vista. Bueno, claramente aquí hemos visto ya dos expertos, a Víctor y a Fernando, hablando de la actualidad de los mercados, un poco como ya os había adelantado, mi objetivo no era tanto hablar de la actualidad de los mercados, porque todo mi background y todo lo que yo me dedico está más relacionado con el mundo tecnológico, ¿no? Entonces, un poco también lo que quería hablar, que también va en línea con lo que está ocurriendo ahora, es el impacto que tiene la tecnología y que viene teniendo en los últimos años en lo que es la inversión, ¿no? Creo que hay una creencia en España, pero no solo en España, sino en varios países de Latinoamérica y Europa también, algunos, que hay que tener grandes patrimonios o hay que tener cierto patrimonio para poder invertir,
y a la vez que hay que dedicar gran tiempo y conocimiento, ¿no? Entonces, yo viendo algunos datos también, he visto que el 42% de lo que son los ahorros de las familias españolas están actualmente a depósitos remunerados al 0%, ¿no? Y como también ha comentado Fernando, inclusive a veces a tipos cero o tipos negativos, ¿no? Esto es algo que no es tan común como todos lo que estamos en los mercados sabemos pero ya es algo que viene continuado hace muchos años, que el banco no me remunera, inclusive en algunos casos me cobra comisiones por tener mi depósito allí, por todo lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces, lo que me llama un poco la atención de esto es, o lo que creo que es importante empezar a destacar es el impacto que tiene la tecnología, específicamente el sector WealthTech, todas las compañías WealthTech, que al final WealthTech viene de la conjunción de patrimonio o riqueza y tecnología. En España hay ya grandes compañías que ahora los voy a mencionar, pero también es algo que ya viene hace varios años en países anglosajones como en Estados Unidos, en Canadá o también en Reino Unido, ¿no? Es algo que ya viene teniendo bastante tracción, este tipo de, que al final suelen ser los mismos productos tradicionales, pero gestionados a través de la tecnología y comercializados, ¿no? Aquí quiero destacar el tema de los robo-advisors. Robo-advisors, por si no lo conocéis, son gestores automatizados de cartera, ¿no? En España tenemos 3 muy conocidos, que son Indexa Capital, Finicen o InvestMe. Y para que conozcan un poco qué es un robo-advisor, al final es el mismo gestor, pero todo 100% digitalizado. Al final el robo-advisor lo que me permite es responder a las mismas preguntas que me haría un gestor en una oficina o una sucursal bancaria también, pero todo de forma 100% digital, cumpliendo también los test de rutina o de regla que pide la CNMV, pero en base a ese test lo que me permite hacer es determinar tanto el nivel de riesgo que yo puedo asumir, mi capacidad de riesgo y también en función de mi aversión al riesgo, cuánto estoy dispuesto a asumir, ¿no? Entonces, esa herramienta lo que me da es una especie de calificación y esa calificación me asigna una cartera que tienen predeterminada. Al final vendría a ser como una gestión low cost, ¿no? Porque ya os contaré el tema de por qué lo pienso así. Pero lo que permite esto es asignarme una cartera que ya viene predeterminada, que suelen ser entre 5 a 10 tipos de carteras. También tiene un gestor tradicional detrás, invirtiendo en fondos tradicionales. La mayoría son fondos indexados. Hay fondos de todo tipo en España, este tipo de empresas de Vanguard, de Amundi, fondos totalmente tradicionales, pero la diferencia aquí es que las principales ventajas, yo las considero que no necesito un gran patrimonio para poder acceder, porque puedo acceder con un patrimonio de ahorros de 1.000 euros. Por otro lado, puedo hacer aportaciones periódicas, que inclusive son desde 50 euros en adelante. Y también la ventaja es que son empresas que están totalmente reguladas por la CNMV y también protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 100.000 euros, ¿no? Creo que es un cambio de paradigma y que no solo se piensa que se tiene que pensar esto para gente joven que cada vez lo van utilizando más, sino para un público general, desmitificar y democratizar el acceso a la inversión que cada vez es algo que viene avanzando. Justo la empresa esta que comentaba, Indexa Capital, ha llegado a 1 billón de euros bajo gestión esta semana, que es un número importante y eso es un poco producto de la confianza y también la pandemia lo que ha hecho un poco catalizar todo esto o potenciar porque mucha gente ha utilizado más los medios digitales para empezar a invertir y claramente también lo que ha contado Fernando de que cada vez hay familias con más ahorro, ¿no? Entonces, cada vez gente joven, y no solo joven, sino familias tienen más ahorro y han empezado a buscar alternativas de inversión y la ventaja de esto es que se adapta al nivel de riesgo de cada uno, pero que también con comisiones más bajas y abriendo un poco el juego a lo que no solo son las industrias tradicionales, ¿no? Hay un punto, perdón, hay un punto Sí. interesante entre lo que ha dicho Víctor y lo que ha dicho Santiago y que yo creo que es muy importante, es, digamos, el hecho de que el inversor hoy en día tiene que ser flexible y activo. Cuando me refiero a activo, no me refiero a que tiene que necesariamente invertir en fondos de gestión activa,
pero sí que tiene que gestionar su cartera de forma activa, que lo puede hacer a través de pues, un asesor financiero como Víctor, donde ahí nos ha hablado de la rotación entre pues, diferentes sectores, o a través de un robo-advisor, donde ahí es la propia, digamos, la propia herramienta la que gestiona de forma activa el dinero de los ahorradores, porque lo que yo mencionaba de esa hipotética cartera 70-30, que la gente pues lo compraba y lo podía mantener durante años y años porque la tendencia iba claramente a su favor, yo creo que ahora pues necesita un cambio, ¿no? Y ese cambio es pues una gestión más flexible del patrimonio. Damos un... Aunque ya habéis hecho vosotros algún apunte, productos, digamos, novedosos, aunque sean más antiguos que el oro, bitcoins. ¿Qué opináis del bitcoin y de las criptomonedas? Bueno, yo justo tenía como también pensado hablar un poco luego en una cartera, si fuera una cartera más agresiva, ¿no? Yo al final, no sé qué pensará Víctor o Fernando, pero poco a poco era un poco incrédulo al principio, hace unos años, y creo que un poco nos ha pasado a todos al principio, o no solo ser incrédulo, sino que no lo entendía. Me fui informando cada vez más, porque también un poco va viendo noticias que cada vez empieza a cada vez más gente interesarse. Inclusive tengo familiares de 15, 14 años que me han preguntado, y creo que es al final una herramienta más de inversión, es un producto más. Yo no recomendaría a nadie invertir una gran cantidad, siempre le digo máximo un 10% de mi portfolio, un 5%, pero siempre siendo consciente de la gran volatilidad que tiene, ¿no? Pero, o sea, lo considero un producto interesante. A nivel personal, formo parte de muy activo en el sector cripto, pero no solo Bitcoin, sino también o sea, considero o creo mucho en el potencial que tiene Ethereum, porque es como la gasolina de todo lo que es el sistema DeFi de lo que es la finanza descentralizada, ¿no? Víctor. Víctor, está silenciado, creo. El micrófono. Gracias, muchas gracias. Pues por contestar a la pregunta. Antes, por cierto, bueno, aclararé que antes hablé de oportunidades de inversión, ideas de inversión, y no especifiqué si eran, o sea, en qué medida las haría para los inversores más conservadores. Y por no dejar de contestar a la pregunta, jugaría con ambas, con las ideas que he comentado. El peso del riesgo dependerá del perfil. Y como dice Fernando, importantísimo en sustituir la parte de renta fija. Ahí añadiría que hay ideas muy interesantes, por ejemplo, el hecho de funcionar con fondos mixtos muy conservadores, con duraciones cortas, con poquita renta variable. Es un poco como como el café, ¿no? Hay café solo, hay café con leche, hay manchao, en fin, hay muchas variedades. Entonces, tú cuando tomas café no tienes por qué tomar solo café solo. Bueno, pues lo mismo ocurre a la hora de invertir. Entramos en una época de bajos tipos de interés, de que además las pensiones van a ser más bajas, y eso no significa que la gente tenga que ponerse a invertir en bolsa como locos, sino lo que significa es que tienen que entender que existe también el café con leche y el manchao, que no tienes por qué coger un riesgo brutal. Puedes coger fruta de temporada, frutos de temporada, combinarlos adecuadamente y hacerlo de forma tranquila. Pero que esa es la clave está en los matices en este caso. Y ya volviendo a la pregunta, también me gustaría aclarar, porque he hablado de un tema que me gusta mucho, que es el Wealth Tech. Nosotros, de hecho, somos una empresa o FinTech o Wealth Tech, no sé cómo lo situaría, porque nosotros utilizamos muchísimo la tecnología. La única diferencia, que eso sí, tenemos con respecto a un robo-advisor, para situarnos, es que nosotros pensamos, creemos más en un modelo híbrido, en el que para ciertas personas sean personas quienes atienden a personas. En tema financiero es complicado, incluso simplemente porque no te funciona una aplicación. No todos los inversores son millennials. No te funciona la aplicación, tienes que tener a alguien que te ayude, o simplemente has querido comprar un fondo que hemos recomendado, no está en la entidad, tienes que tener a alguien que te eche un cable ahí. Pero luego hay muchísimas cosas efectivamente que se pueden sustituir por máquinas, pero no todo. Y muy importante, no creemos que se pueda sustituir por máquinas
las decisiones de gestión. Y voy a decir por qué, y es una opinión personal, ¿eh? Primero, porque las máquinas todavía no entienden adecuadamente los sentimientos, y en los mercados la sociología y la psicología son fundamentales. Es decir, el robot todavía no entiende bien el miedo, y el miedo es lo que te hace comprar más barato. El robot ve que cae algún 10%, considera que ya está bien porque ya está barato. No, a lo mejor va a caer un 40%, como ha dicho antes Fernando, porque hay pánico. El robot no entiende la euforia. El robot no entiende la avaricia. Entonces yo creo que la tecnología es fundamental para el nuevo escenario del sector y, insisto, somos un ejemplo, ¿eh? Nosotros lo que estamos haciendo es llevando la revolución digital al asesoramiento financiero. Eso es el leitmotiv de nuestra forma de trabajar para que sea accesible a mucha gente, barato, etcétera. Pero hay algunas cosas en las que nos diferenciamos y creemos que los robo-advisors, aparte de otro problema para nosotros, y es que cuando tú gestionas, o si es un gestor máquina, es una máquina y, como digo, tiene esas limitaciones. Y si es comprar solo un índice, para eso te compras un fondo indexado referenciado a ese índice. Esa es nuestra opinión a ese respecto. Dicho esto, y volviendo y yendo al Bitcoin. El Bitcoin... A ver, yo he tenido de entrada una visión de desconfianza, no en sí en el tema. Para mí está claro que en un mundo digital tiene que haber monedas digitales. Esto es como obvio. La cuestión es cómo se ha desarrollado. Y ha entrado en un nivel de especulación. Conocéis la anécdota, ¿no? Creo que fue JP Morgan, que decía aquello de que cuando el limpiabotas le empezó a preguntar por qué valores comprar, pues dijo, pues se fue a su broker, a su agente de bolsa en aquellos tiempos, y lo vendió todo, ¿no? Fue antes de la crisis del 29, eso dice por lo menos la leyenda. Pues esto ha pasado algo parecido, está pasando de hecho ahora. A mí me da precisamente un poco de miedo que me pregunten los chavales de 12 y 15 años, que es cierto, que me pregunten sobre todo gente que jamás ha invertido nada, y me daba bastante miedo que verlo en las marquesinas de los autobuses, y sobre todo lo que más me impresionaba es que una moneda digital se anuncie con un doblón de oro de la época de la conquista de América, ¿no? Quiere decir que es un doblón de oro. Está usando el oro, que es lo más clásico de valor para esto. Es un poco como por el tema, evidentemente, físico o la imagen, ¿no? Dicho esto, luego, con el tiempo, aparte que claro, me ha interesado mucho y lo he ido aprendiendo, para mí el problema es que está pasando exactamente lo mismo que cuando salió el primer dinero. Cuando los primeros billetes, las primeras monedas, todo era muy salvaje. No había regulación, no había supervisión, o las primeras bolsas. Está en una fase en la cual es un poco el oeste americano. Es el Far West. Entonces no hay una supervisión, con lo cual pequeñños inversores pues, pueden ver caídas muy fuertes. Cuidado, que también la bolsa ha caído un 50% o 42% alguna vez, pero normalmente es por algo, no es que de repente se caiga, como puede. Ahora también hay algo, hay motivos para ello. Lo que quiero decir con esto es que a mí Bitcoin, no sé si será Bitcoin, pero las monedas digitales tendrán un sitio seguro en el bolsillo de todo el mundo y en todas las carteras de inversión con el tiempo. El tema es que para los asesores, para invertir, necesitan tener una protección del inversor, una transparencia, necesitas tener una supervisión, que no digo que sea de los bancos centrales, porque el atractivo de las monedas digitales es que no dependen de los bancos centrales. Si yo empiezo a invertir o recomendar invertir, porque somos asesores, no tocamos dinero, si recomiendo a mis clientes en el futuro invertir en Bitcoin o en otra moneda digital, será precisamente cuando empiece a temerme que los excesos de los bancos centrales requieren situar el dinero en algo que no dependa de ellos. Entonces, bueno, pues ese sería perfecto. Pero me gustaría que cuando tome esa decisión y lo haga, sea un mercado supervisado por los propios mercados, es decir, no un banco central, sino que sean, como ha pasado en las bolsas durante mucho tiempo se han autorregulado entre ellas, y en todo caso una supervisión tipo CNMV para evitar los excesos, los chiringuitos y los engaños. No digo que los haya, pero que los puede haber. Por lo tanto, en ese momento sí que creo que se convertirá en un activo muy interesante. ¿Por qué? Por eso, porque te permite descorrelacionarte, como bien decía antes Fernando, en este caso de los bancos centrales, porque empiezan a ser un riesgo. Es decir, esto de emitir papel, moneda, billetes de una forma sin límite ninguno, si siguiera,
acabaría siendo un problema. Y entonces ahí tendríamos, junto con el oro y algunas otras ideas, tendríamos protección. Pero de momento creo que hay que ser cuidadosos simple y llanamente porque estás hablando de un mercado que está naciendo y por lo tanto tiene las características que tenía en su día, yo qué sé, imagínate la inflación que hubo en España cuando empezó a llegar oro de Sudamérica, ¿no? Es el mismo tipo de volatilidad un poco salvaje que hay que manejar con cierto cuidado. Habíamos apuntado, digamos, un segundo estadio de inversiones, digamos, de mayor riesgo, de inversiones, digamos, más proactivas, más a corto, más de vigilancia. Víctor nos ha apuntado algunas cosas que en el fondo son muy clásicas, ¿no? De que si apuestas por valores con dividendo, valores con estabilidad, valores con buen gobierno, pero digamos productos más calientes, por así decirlo. ¿Qué veis en ese mercado? Un producto caliente es el que has mencionado, ¿no? El Bitcoin. Ahí, mi opinión, yo no soy un negacionista del Bitcoin, le veo muchas ventajas, pero también le veo, digamos, inconveniente. Primero, las ventajas. Las ventajas es que es un activo financiero. Para mí es un activo financiero en el que uno puede invertir. Y además tiene la ventaja de tener una simetría de rentabilidad-riesgo que no tiene ningún otro tipo de activo financiero, por lo menos en la actualidad. Es decir, para que la gente entienda, es verdad que con el Bitcoin pues uno puede perder, digamos, en un periodo de 6 meses un 60%, pero también puede ganar un 300%, ¿no? Que es difícil que esa simetría de rentabilidad-riesgo la ofrezca otro tipo de activo financiero como la bolsa, por ejemplo. La gran desventaja para mí del Bitcoin es que es una competencia para el dólar, es una competencia para las divisas y por lo tanto es una competencia para los propios bancos centrales y para los propios gobiernos. Entonces, como competencia de sus propias divisas, los gobiernos y los bancos centrales de alguna forma van a intentar, y ya lo están intentando, lo hemos visto pues, en China y en otros estados, van a intentar frenar el desarrollo de las criptodivisas, porque yo estoy convencido de que los propios bancos centrales en algún momento pues, van a lanzar sus propias criptodivisas, porque lo que quiere, la función de un banco central es controlar la oferta monetaria. Entonces no se puede permitir, digamos, el desarrollo de una moneda virtual que esté fuera del control de los propios bancos centrales. Para mí ese es el gran problema del Bitcoin, pero si lo vemos desde un punto de vista puramente financiero, y repito, nosotros no somos negacionistas en cuanto a la inclusión del Bitcoin en carteras, pero eso sí, en carteras muy agresivas y, digamos, con un peso, digamos, muy limitado, porque, a ver, no hace falta invertir un 10-20% en Bitcoin para que tenga, digamos, un efecto en la rentabilidad de la cartera. Entre el oro y el Bitcoin te quedas con el oro. Yo me quedo con el oro. Es verdad que el oro, pues también tuvimos la experiencia de que pues el gobierno americano pues lo confiscó, o sea que ahí tenemos un ejemplo de que efectivamente los bancos centrales y los gobiernos pueden confiscar activos financieros, pero es verdad que el oro para mí tiene una gran ventaja y es que se adapta perfectamente al ciclo que tenemos ahora mismo de oferta monetaria, de subida de la inflación y iba a decir, de casi imposibilidad por parte de los bancos centrales de que los tipos suban demasiado, porque todos los gobiernos, ya puedes mirar en Europa o en Estados Unidos, están hiperendeudados. ¿Qué significa esto? Que no se pueden permitir subidas muy agresivas de tipos de interés. Y Víctor mencionó el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos, yo creo que efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió en Estados Unidos es que hubo, pues efectivamente, pues un consumo pues ya desmadrado que provocó pues una subida de la inflación francamente alta de más del 10% durante bastante tiempo. ¿Qué hizo la Reserva Federal?
pues limitar la subida de los tipos de interés. Limitó los tipos de interés a largo plazo al 2,5%, aún teniendo inflaciones muy altas. Y yo creo que es un poco el escenario al que nos estamos dirigiendo. Es decir, ese recalentamiento económico se va a traducir, yo creo, por una subida de la inflación. A ver, no estoy previendo pues un escenario de hiperinflación, pero creo que los tipos no van a poder acompañar, digamos, a la subida de la inflación, y eso es un escenario ideal para el oro o la plata. Y ahí yo creo que a mí me gusta, personalmente, me gusta, digamos, ese tipo de escenario. Ahora bien, es verdad que podríamos volver a un escenario de inflaciones muy bajas o incluso de deflación como en Japón. No lo sé, tampoco apostaría 10.000 euros a que vayamos a tener una inflación persistente, porque ese es el gran debate hoy en día, saber si la inflación va a ser temporal o persistente. Yo creo que este movimiento también de desglobalización, que ya pues lo hemos empezado con la era Trump, de esa batalla comercial entre Estados Unidos y China, podría suponer también, digamos, más probabilidad de que tengamos inflaciones altas que no el escenario contrario. Santiago, apuntabas antes una enorme fe en las fintech, por así decirlo, o sea, en la aportación tecnológica a la decisión y a la recomendación de invertir. Víctor decía, sí, pero los sentimientos, ¿qué capacidad tiene digamos, la predicción electrónica digital sobre esos sentimientos? A ver, yo aquí coincido con Víctor en que muchas veces los robots o la inteligencia artificial, que es la que un poco se habla, que maneja esto, no puede predecir muchos aspectos que dependen del ser humano y de shocks, como ha ocurrido con la pandemia, que en un día hay una noticia de que hay un virus que está expandiéndose por el mundo y cae todo, ¿no? Pero creo que la tecnología, o sea, que yo ahí soy un poco, creo lo que dijo Víctor, de que debe ser híbrido, que tiene que haber personas, porque al final, a día de hoy no hay ningún algoritmo o robot que logre captar todo esto, pero también coincido o soy un fiel creyente de que la tecnología, el gran impacto que tiene es democratizar y facilitar el acceso. Hoy en día no mucha gente tiene conocimiento de que son productos de inversión, pero todo el mundo tiene un dispositivo móvil conectado a Internet y claramente cada vez hay mayor necesidad de descubrir nuevos productos, se empieza a comentar, ¿no? Entonces creo que el efecto de la tecnología es el de democratizar el acceso y romper un poco la barrera de que no entiendo o hay que tener grandes conocimientos para poder llegar a invertir o grandes patrimonios, ¿no? O sea, creo que el mayor efecto de la tecnología es ampliar el alcance de gente que está dispuesta a invertir, ¿no? En sesiones anteriores, un poco el consenso que había entre los que intervenían era que la inversión tiene que ir en fondos, que los fondos son los que te garantizan la diversificación del riesgo y que lo que no sea ese mecanismo colectivo es demasiado riesgo. ¿Cómo lo ves, Víctor? ¿Tú crees que el camino es ir hacia fondos con una composición más o menos, el símil que hacías del café era interesante? Bueno, el símil del café lo puedes hacer con cualquier tipo de activo, ¿eh? Tú puedes tener, no es lo mismo tener, por ejemplo, acciones de Iberdrola que acciones de Zoom y de ahí en adelante. O sea que realmente no es tanto, los fondos en el fondo son el carrito de los helados. Los fondos son donde tú metes toda una serie de valores, de todo, que la ventaja real de los fondos, y ahora os hablaré de los ETF, porque yo creo que esto tenemos que tratarlo, porque está habiendo una revolución en el mundo en los fondos de inversión, y eso es bueno, y más para hablar de inversiones más calientes, más donde se asume más riesgo, no por el ETF en sí, pero bueno, fondos al final son un vehículo. Tú puedes tener fondos para abuelas y puedes tener fondos para millennials que quieren jugarse todo, y depende del fondo. La misión del asesor financiero es encontrar cuál para cuál y además en qué proporción. Pero el uso de los fondos de inversión donde es clave, y por eso de ahí su éxito, es en primer lugar porque te permite invertir en cualquier lugar del mundo y en cualquier activo, sector o país. Es decir, tú puedes invertir en Norteamérica, en el Nasdaq, en el IBEX, en China, en pequeñas compañías chinas. Es más,
ya por hilarlo a lo que comentabas de dónde coger más riesgo y dónde tener, digamos, inversiones más agresivas y potencialmente más rentables. Para empezar, mencionaré que el hecho de tener un peso importante en renta variable, aunque sea europea, ya es tomar un riesgo, pero tienes el sector financiero, por ejemplo, está cambiando dentro de esta gran rotación que se está produciendo, los bancos que tan mal han estado, y no hablo tanto de los bancos españoles, que está más en la supervivencia que en el crecimiento, pero sí hay un sector, por poner un ejemplo sencillo, en el momento en el que suben los tipos de interés en el mercado, a los bancos el dinero les cuesta actualmente cero. Antes, en la pandemia, ese dinero lo podían colocar en un bono norteamericano al 0,50. Ahora simplemente esa operación de colocar su dinero en un bono norteamericano lo colocan en un bono que da un cupón del 1,60. Fíjate la diferencia cuando manejas billones con B de españoles o trillones norteamericanos, que sean los billones españoles. Esto por un lado, pero luego he hablado de los ETF. En el mundo financiero se está dando una revolución brutal, que aquí vemos menos, porque aquí hay un oligopolio, digamos, que intenta evitar que esto ocurra. En España los bancos dependen ahora mismo muchísimo de las comisiones de los fondos de inversión. ¿Qué pasaría si bajaran a la mitad? ¿Qué pasaría? No lo quiero ni pensar. Bueno, pues eso es exactamente lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos, el 50% de todos los fondos de inversión, de toda la inversión colectiva, es indexada. Son productos que cuestan no ya un 50%, un 70, 80% más barato que un fondo tradicional. Invierten en muchos casos exactamente en los mismos activos, en los mismos índices y sale muchísimo más barato. Con lo cual es ya de entrada un tema, en fin, que daría para una conversación, porque el día que eso llegue aquí y se pare ahora se está controlando, ¿no? Es como hablábamos al principio fuera de cámara de ciertas épocas, y pues esto es como cuando los banqueros se reunían creo que era en Jockey, ¿no? Y se ponían de acuerdo para no hacerse daño. Ahora no sé dónde se reúnen o si se reúnen, pero de forma tácita todo el mundo está, lógicamente, evitando que la revolución de las comisiones llegue a España, porque y somos casi la única excepción. En Europa ya estamos hablando del 20 y tantos % de inversión indexada, de inversión barata, democratizada, que por cierto comparto totalmente lo que ha dicho antes Santiago. ¿Qué inversiones se pueden hacer? ¿Qué nos trae el ETF, no ya en precio, sino de posibilidades de inversión? Es que es brutal, porque llegan donde no llegan los fondos tradicionales. Imagínate ahora mismo la inteligencia artificial, la nube, el blockchain, porque a mí, yo Bitcoin no lo recomendaría ahora más que nada por eso, porque creo que todavía no es un mercado suficientemente, si me permitís la expresión, civilizado u organizado. No por otra cosa, ¿eh? Pero, en cambio, la tecnología blockchain, eso es una cosa que va a cambiar, bueno, desde los notarios, pasando por la banca. Imagínate dar con las 3 o 4 empresas que sepan vender bien esa tecnología a los sectores, cientos de sectores que la pueden utilizar. Bueno, con un ETF tú compras una cesta a lo mejor con 20 de las empresas dedicadas al tema blockchain, y de esto nos hablará Fernando, porque lo conoce muy bien, cómo se han hecho los ETFs, y ya tienes diversificada tu inversión. En lugar de decir, bueno, me la voy a jugar y voy a ir a esta, puedo diversificar entre varias a un precio muy barato y así no se me escapa la que dé con eso. Pero esto pasa en la biotecnología. ¿Cómo vas a saber quién iba a ser el primero en encontrar, yo qué sé, la vacuna X o Z? Bueno, pues el que ha invertido en un ETF de biotecnología ha tenido a Moderna a lo mejor, bueno, o a la empresa esta alemana, que no recuerdo el nombre, que ha hecho la de Pfizer, etcétera. Y de ahí en adelante, la nube, la computerización en la nube, el manejo de los datos en la nube, otro tema interesantísimo, pues eso se hace a través de ETF. Es decir, que ahora mismo, aparte del hecho de que la renta variable tiene todavía un camino importante, positivo por delante, temas clásicos como la bolsa europea y su alto dividendo, temporalmente, no va a durar mucho, o el sector financiero, luego tienes un montón de negocios nuevos, que podría decir excitantes, que se hacen utilizando, que se invierten ellos con ETFs. Aquí en Europa en general y en España en particular estamos también muy limitados porque, como digo, hay muchas barreras de entrada. Una es muy graciosa. No se permiten determinados ETFs norteamericanos. ¿Sabes cuál es la excusa? Que no está traducido el prospecto. Esto es real. Te lo confirmará
Fernando, que se lo conoce bien, simple y llanamente los mejores y más interesantes ETFs norteamericanos. ETF es un fondo de inversión, significa Exchange Traded Fund, es decir, un fondo cotizado. Es un fondo, pero que te cotiza como acción, es decir, se vende mucho más rápido, por supuesto mucho más barato, liquidez casi inmediata. Pues que es un fondo de tercera generación, para evitar que aquí haya demasiados, se dice, pues no, pues que usted no lo ha traducido al francés. O sea, como viene en inglés y no está traducido al francés, y yo no sé si al español, no sé, pero bueno, pues no se puede vender en la Unión Europea, como si aquí no habláramos inglés, ¿no? Pues este tipo de cosas dificultan mucho, pero aún así se va abriendo camino los ETFs, y los ETFs para el inversor de todo tipo, pero en especial para el inversor agresivo, porque permiten moverse muy rápido y porque permiten invertir allí donde no llegan los fondos tradicionales y donde un particular comprando acciones tendría un verdadero problema. Porque ¿cómo compras algo que cotiza en un mercado norteamericano, chino, lo que sea, y además sabes lo que tienes que comprar? De esta manera compras una cesta, diversificas y estás muy centrado, eso sí, en negocios con un futuro importante. Y para acabar, quería decir que estoy plenamente de acuerdo con Santiago. Lo importante es democratizar el acceso a las inversiones, porque más lo vamos a necesitar. Vamos a tener que buscarnos la vida todos, porque cada vez va a haber menos pensiones, etcétera, etcétera. Nosotros lo hacemos con un modelo fintech más híbrido, con un poquito más de participación humana. Los otros, los robo-advisors, lo hacen más 100% tecnología. Da igual, lo más importante es que la gente vaya pudiendo acceder, que la gente tenga o utilice la enorme ventaja que es vivir en la revolución digital, que va a permitir que cosas que no podían acceder, como puede ser un asesoramiento independiente, lo puedan tener personas que tienen pequeños patrimonios, que por 55 euros al trimestre tengan acceso a un asesor financiero independiente, o pagando una comisión del 0,30% tengan acceso a inversiones en fondos indexados desde €1 incluso. Esto evidentemente es una gran noticia, se haga como se haga, democratizar ese acceso al asesoramiento y a las inversiones, y esto porque lo vamos a necesitar. En el chat nos dice ya alguna gente, nos preguntan, ¿hay burbuja ya tecnológica? ¿Creéis que incluso esos fondos que paquetizan inversiones tecnológicas o biotecnológicas podemos estar en un momento de burbuja? Yo creo que no. Depende lo que entendamos por, digamos, burbuja tecnológica, ¿no? Porque, sobrevaloración, ¿no? Sí, no, pero me refiero, digamos, al sector o al subsector del que estamos hablando, porque claro, si nos referimos a las grandes tecnológicas americanas, pues nosotros ahí tampoco vemos una sobrevaloración excesiva, ¿no? Pues hay que entender que estamos en una situación muy distinta a la del crack de los .com pues hace ya prácticamente 20 años. ¿Por qué? Porque esas empresas prácticamente no tenían beneficios. Hoy en día los grandes beneficios provienen de las grandes tecnológicas, especialmente americanas, ¿no? Pero luego es verdad que hay determinados subsectores que, como decía Víctor, pues los ETFs han empaquetado, y ahí pues a lo mejor, digamos, hay quizás problemas de capacidad. Es decir, cuando una temática se convierte en algo pues muy popular, ¿qué es lo que pasa? Porque mucha gente lo compra y que las cotizaciones suben de forma muy rápidamente y de forma exponencial. ¿Por qué? Porque generalmente, especialmente cuando la temática es algo muy restringida, pues son generalmente compañías de mediana y pequeña capitalización, y eso provoca efectivamente lo que podríamos llamar una burbuja, ¿no? Entonces sí, hay burbuja y no hay burbuja, depende un poco del subsector del que estemos hablando, pero si estamos hablando de las grandes tecnológicas americanas que todo el mundo conoce, pues de las grandes empresas que pesan en el Nasdaq, pero también en el S&P 500, porque la bolsa americana, lo queramos o no, pues se ha convertido pues en una bolsa con un fuerte peso de tecnología, pero ahí no vemos, digamos, un problema de valoración excesiva. Habéis hablado del blockchain, Santiago. Bueno, el blockchain lo mencionó antes Víctor, pero yo también creo que va a ser una de las grandes revoluciones, y lo está haciendo, no solo para el sector financiero,
sino para cualquier industria. Al final el blockchain lo que permite es digitalizar y agilizar procesos para cualquier empresa que se dedica al final no sé, a lo que sería cargamento marítimo, puede perfectamente validar en tiempo real la operación, asegurar y que sea accesible una base de datos que es accesible a todo el mundo en tiempo real, o para cualquier otro sector, por ejemplo, el tema vacunas, ¿no? O sea, el blockchain podría ser perfecto para que todo el mundo vea cuántas vacunas se han aplicado, en qué momento, a qué hora y a quién, ¿no? O sea, al final el blockchain es una tecnología que viene a revolucionar el mundo, es la base con la que se ha construido las criptomonedas, ¿no? Pero el blockchain es el futuro claramente y va a revolucionar todos los sectores. También a nivel, por ejemplo, de despachos legales, está haciendo un montón de nuevos cambios y agilizando procesos. A nivel firmas digitales, al final viene a ser la tecnología que va a cambiar el mundo. Y también aprovechando que habéis hablado antes de lo que es ETFs y todo lo que es cripto, o Bitcoin y Ethereum, una de las cosas que me parece más interesante aquí es que si alguien está interesado en invertir o en introducir dinero en lo que sería Bitcoin o Ethereum, cada vez hay más ETFs en plataformas de inversión tradicionales o no tan tradicionales, pero sin necesidad de entrar a lo que sería el riesgo, o sea, asumir riesgo propio del mundo de cripto, ¿no? Es decir, es posible invertir en Bitcoin a través de un ETF que me elimina totalmente el riesgo tanto de seguridad como cualquier otro tipo de riesgo de entrar en el mundo de las criptomonedas. Así que no solo hay ETFs para, como ha comentado bien Víctor, para cualquier sector, además diversificados, sino que también hay ETFs para criptomonedas y a la vez diversificados en canastas de diferentes monedas, ¿no? Lo que pasa es que están tardando en llegar al inversor particular. Es verdad que hay ETFs, incluso ETFs que cotizan en la bolsa alemana o en la bolsa sueca, pero que de momento todavía no es tan accesible al inversor particular, ¿no? Porque el broker considera que pues, es todavía una inversión para el inversor profesional y no para el inversor particular, cosa que no entiendo, porque uno, pues yo qué sé, puede comprar acciones de Tesla o de Netflix o de cualquier otra empresa americana asumiendo pues, un riesgo alto y no permite la compra de un ETF sobre Bitcoin o sobre cualquier otra criptomoneda. No lo entiendo, ¿no? Como tampoco entiendo lo que comentó Víctor de que los ETFs americanos no se pueden distribuir en Europa porque no se ha traducido el folleto al castellano. Es algo poco entendible y no sé cuándo se va a corregir, pero es verdad que ahí el inversor europeo está de alguna forma pues, en desventaja frente al inversor americano, donde realmente es allí donde se desarrolla el mercado de ETF, aunque también tengo que decir que la gama de ETFs europeos es cada vez más amplia, cada vez más detallada y yo soy un gran defensor de los ETFs porque como decía Víctor, con el ETF uno puede realmente como hacer una operación quirúrgica, es decir, si estamos hablando de la renta fija y estaba diciendo que pues había que reducir la duración, pues yo con un ETF puedo realmente elegir qué duración quiero para mi ETF, ¿no? Cosa que para los fondos es posible, pero es más complicado, ¿no? Porque ahí pues depende un poco de lo que haga el gestor, pero el ETF ya tiene establecido que va a invertir con esas duraciones y uno puede estar realmente asegurado de que lo va a cumplir, ¿no? Entonces, ¿Y creéis ahí que en la defensa del inversor, es decir, el acceso del inversor a la información, se está haciendo más complejo o más sencillo? Es decir, hombre, yo creo que ha mejorado mucho, ¿no? Yo cuando me comparo con cuando empecé, pues hace 30 años prácticamente, la información que tiene ahora mismo el inversor es incomparable con la que tenía hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces ahí sí que hemos mejorado mucho. Es verdad que hay cada vez más producto, que es cada vez más difícil también analizar los productos, pero yo creo que, bueno, voy a citar mi propia empresa, ¿no? Webs como la nuestra, lo que pretenden es eso, es ofrecer la mejor información al inversor para que tome las mejores decisiones, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que hemos mejorado. Otra cosa es que el inversor particular sea capaz digamos, de digerir toda esa información, porque si tenemos más información, pues tenemos también un problema de cómo digerimos esa información y no siempre es fácil. Sí, yo, perdona que interrumpa, sí creo que eso es clave.
porque igual que tenemos mucha más información, tenemos muchísimos más productos, muchísimas más posibilidades. Vamos, yo recuerdo que hace años un banco español comercial normal tenía, pues no sé, 10 fondos de la casa. Ahora tú puedes comprar a través de una aplicación de base, no voy a decir cuál, pero vamos, hay algunos que lo han hecho especialmente bien, aunque yo creo que al final es mejor plataformas multimarca potentes, pero bueno, lo han hecho y ya te puedes comprar fondos de gestoras internacionales en los principales bancos españoles y en algunos cualquier cliente sin ser un cliente de banca privada y nada por el estilo también, con lo cual, y eso está muy bien, pero tú ¿cómo sabes si es el momento de comprar un fondo de valor o un fondo de crecimiento? ¿Cómo sabes si lo que mola es el sector financiero o la biotecnología? ¿Cómo sabes cuáles son los productos de temporada, en definitiva? Por lo tanto, yo creo que no me voy a quejar, para ventaja de quienes nos dedicamos a asesorar, esto es una maravilla, porque claro, hay muchísima información, muchísimos productos, pero a mayor complejidad de productos y mayor cantidad, más necesitas ayuda. Es normal. O sea, si en una farmacia solo hubiera 10 medicamentos, pues yo me los aprendería y ya está. Pero es que ahora en las farmacias, pues que habrá, no sé, 5.000. Bueno, pues fondos de inversión solo en España hay 10.000. Eso, y más luego los ETF, más tal. Yo creo que eso... Al final, lo bueno es que tienes información para trabajar con un asesor de forma que le entiendas mejor, sepas más lo que hay, valores lo que hay, valores su trabajo, algo también muy importante, y eso es muy bueno. O sea que, y luego también hay un problema en la información, está muy bien, hay mucha más, pero también hay mucha fake news en esto. Es decir, que aquí hay mucho ruido. Fíjate, en los últimos, no sé, 8 años, de lo que más se ha hablado es de la crisis, así etérea, como va a venir una crisis. No específicamente, yo se te puedo decir, por ejemplo, yo que sé, que en algún momento dado van a subir mucho los tipos de interés, porque el Banco Central Europeo va a dejar de comprar, no, la crisis. O, por ejemplo, la burbuja de la renta variable, que si no llega a venir un virus, que evidentemente nadie se espera, pues no habría, no ha pasado nada. Es decir, que íbamos hablando de que el Nasdaq es una burbuja desde hace como 8 años, que no ha dejado de subir, por supuesto, y de cosas así. Es decir, que en paralelo tenemos mucho ruido, y tenemos mucho ruido a veces interesado, porque muchas veces cuando se mete miedo a la gente es para captarla como cliente, es decir, asustar, y claro, el dinero es muy miedoso, cuesta mucho ganarlo, lo entiendo perfectamente, entonces asustas al personal para que busquen tu seguridad, la seguridad que puedes darle, porque tú sabes muy bien lo que está pasando, por dónde va a venir la crisis, tú ven aquí que yo te protejo, es un poco eso es la idea. Curiosamente eso ha cambiado mucho, porque en los años 90, cuando yo empezaba a trabajar, se tendía más a utilizar como herramienta de marketing la ambición de ganar dinero, o como vas a ganar tal, las OPV, no sé qué, te vas a forrar, ¿no? Ese era un poco el método de marketing también excesivo en aquella época, pero es todo lo contrario, el miedo. Entonces, esto yo creo que también es, igual que digo el miedo, digo otras cosas. Por ejemplo, ahora hemos pasado del miedo a la crisis y a la burbuja especulativa de la renta variable, cuando realmente donde probablemente estés en la renta fija, al miedo a la inflación. Entonces, la inflación puede ser muy mala, pero para el inversor la inflación no tiene por qué ser mala. Si la inflación se dispara, ganarás dinero con oro. Si la inflación no se dispara, simplemente es un poco elevada, le vendrá bien a toda la bolsa, porque al final, cuando tú puedes vender, las empresas pueden vender más caro y mientras no se disparen sus costes laborales o de los precios de las materias primas, pues lo que hacen es aumentar el margen. Es decir, que el espantajo ahora es la inflación, pero la inflación realmente es un espantajo un poco equivocado, porque... No hemos comentado, bueno, tú apuntaste, Víctor, antes el tema de Europa como oportunidad, pero mercados emergentes, mirar a África, Asia, China, Japón. Japón no es emergente, pero ¿merece la pena meterlo en la ecuación? China es temporalmente no, pero mirando a largo plazo sin duda, es donde va a estar el crecimiento en Asia y sobre todo en China. El problema es que ahora tienen unos problemas particulares. En China ahora mismo lo que están es intentando controlar la liquidez que hay, ya están controlando el nivel de liquidez, algo que pasará luego en Estados Unidos y en Europa, pero China sin duda cuando llegue el momento, que llegará y no tardará
mucho, cuando suelten un poco las riendas, ahora están contra el Bitcoin, contra las tecnológicas, están contra todo, hay que pensar que China es un país comunista y lo que no quiere es que haya macroempresas que tengan más poder que el comité de turno. Entonces, ahora mismo hay un problema y con el Bitcoin también, como ha mencionado antes, no sé si Santiago o Fernando, pero sin duda China, pero no en el corto plazo, hasta que no se supere este conflicto que hay ahí de digamos, esta lucha de poder que tienen y este control de la liquidez, del shadow banking y tal. Eso con respecto a los emergentes. Los emergentes latinoamericanos, pues los emergentes se habla de ellos en conjunto, pero ya no se puede. No tiene nada que ver China, que es un país avanzadísimo digitalmente y que le ha venido de cine pues eso, lo que es la revolución digital con, por ejemplo, lo que llaman mercados fronteras como África. En el momento de que, por ejemplo, en los mercados emergentes ahora mismo, en mi opinión, en nuestra opinión no son interesantes porque, primero, todavía están en plena pandemia. O sea, el sistema productivo allí está tan interrumpido como estábamos nosotros aquí hace 8 o 10 meses. Eso es muy importante. También por eso está afectando en general a la oferta y la demanda en el mundo. Eso cambiará. Luego, segundo, a los mercados emergentes lo que les viene muy bien es que suban las materias primas, por ejemplo, a Brasil o a Chile. Entonces, esto está empezando a pasar, pero no está claro qué tipo de continuidad va a tener. Entonces, dicho de otra manera, cuando superen la pandemia como la estamos superando aquí, vacunación o lo que sea, cuando tengan... cuando las materias primas retomen, perdón, cuando se estabilice, se sepa, ahora no lo sabemos, en dónde queda la inflación y dónde queda el precio de las materias primas, y es, digamos, con tendencia al alza, pues esto les viene muy bien. En ese caso, entrarían en la ecuación. Pero ahora mismo los mercados emergentes para mí no entran en la ecuación básicamente por estos motivos y China temporalmente tampoco. Oye, me gustaría incorporar un poco a la mesa algunos de los ponentes de otros días. Concretamente está por ahí Alex Caballero, me parece. Alex, que has ido siguiendo. Hola. Buenas tardes. Hola. Tu comentario un poco de cierre de todo este debate. Bueno, pues estaba aquí escuchando a Víctor, muy atento, que estaba hablando un poco a nivel de inversiones y tal. Yo en mi caso, cuando estuve participando, sí es verdad que estuve participando en unas versiones muy tempranas del ciclo, al principio, hablando de bueno, el ahorro, cómo es de importante y todo eso. Y bueno, al fin y al cabo, lo que estuvimos hablando en su momento fue que el ahorro es el primer paso para comenzar a hacer cualquier cosa a nivel financiero, pero que solo con ahorrar no nos servía, que al final dejar el dinero acumulándose pero sin hacerlo trabajar, lo que tenía es un efecto contraproducente, ya sea por el IPC, ya sea por coste de oportunidad, de no poner a trabajar ese dinero. Y entonces, al final, con los compañeros que estuve yo compartiendo esa ponencia, llegamos a esa conclusión, que el ahorro es muy importante, es fundamental que tengamos una cultura del ahorro para fomentar que tanto nosotros como nuestros hijos nos eduquemos en ir ahorrando poco a poco cada mes, pero que al final ese es el primer paso de muchos en una planificación financiera y que si solamente nos quedamos ahí, es algo más que si no hubiéramos hecho nada, pero no es suficiente para poder gestionar bien nuestro patrimonio y hacer una buena planificación financiera. Está también por ahí José María Fuster. José María. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues yo, bueno, está escuchando la conversación muy interesante, lo que han estado contando Víctor, Santiago y Fernando. Yo la verdad es que también como Alex, cuando vine era un poco en las etapas iniciales, ¿no? Que empezamos hablando un poco del tema de con qué dinero empezar, qué oportunidades o qué riesgos tomar al principio a la labor de un asesor financiero. Al final es un poco lo que también se está hablando hoy aquí del tema de robo-advisors, la figura del asesor financiero, de que si el robot no entiende las emociones. Sí que creo, como Víctor y como Santiago, que al final y Fernando, que al final la posición de un asesor financiero es importante, ¿no? Es el acompañamiento del cliente, el entender sus necesidades, sus objetivos,
entender un poco realmente cuáles las necesidades que tiene, al final es lo más importante para poder guiar tú al cliente, ¿no? Que como efectivamente dice Víctor, luego hay que saber qué perfil de riesgo tiene, efectivamente saber luego encontrar el producto, sea un fondo, una ETF, acciones, al final dependiendo del perfil y de tus necesidades pueden entrar en juego muchos activos, ¿no? Como los que se han hablado aquí o incluso alguno que no se ha hablado hoy aquí, pero que me suena que en otra sesión se habló, el tema de las inversiones alternativas, ¿no? Sean startups, sean temas inmobiliarios o otros temas incluso de ese calibre, ¿no? Al final, la función del asesor es esa, es guiar, acompañar, y luego la cantidad, como bien han estado comentando antes, ya no es un problema, ¿no? Antes sí que era importante empezar con una determinada cantidad. Ahora se ha conseguido democratizar todo el acceso a la inversión, que al final es un poco lo que queremos todos, y con eso lo que consigues es que se puedan hacer inversiones desde prácticamente €1 y que hacer un ahorro periódico de 50 euros al mes pues tenga sentido, cuando a lo mejor antes pues no era posible porque directamente no existía la oportunidad. Entonces, ese sería un poco mi resumen, que el asesor financiero es importante y que al final, en el momento en el que quieras invertir, necesitas, excepto que tú seas del sector, necesitas estar en contacto con alguien, que alguien entienda tus necesidades y que te acompañe por el camino de la inversión y el ahorro. Y la sesión del mes pasado, María, tu comentario. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Pues yo estuve en la sesión de productos de inversión asequibles, entendidos como, digamos, que cualquiera pueda acceder a ellos. Y en mi caso, me encanta todo lo que he oído, que es como muy techy, ¿no? y muy avanzado. Yo lo que abandero es la sostenibilidad. Entonces, creo, de hecho, hoy he estado en una sesión muy interesante de inteligencia artificial, y creo que la digitalización y la sostenibilidad van completamente de la mano. Y a la hora de gestionar las finanzas, digamos que hay un criterio que cada vez más gana terreno, tanto para pequeños inversores, que puede ser cualquiera, digamos, de a pie de calle, como para grandes inversores, y es invertir con criterios de sostenibilidad, que se puede llamar también, que se ve en los periódicos, inversión ESG, ¿no? Invertir con criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Y lo que vemos, y es que creo que es una temática que aparece todos los días en el periódico, es que la inversión sostenible está batiendo récords, y cada vez vemos más fondos de inversión que están etiquetados como sostenible. Y esta palabra etiquetados es muy importante, porque antes, digamos, que alguien decía soy sostenible y, bueno, y te lo tienes que creer, pero hoy en día existe un avance enorme que ha habido en los últimos, pues el último año y medio, en regulación que viene por la parte de la Unión Europea, que ayuda a identificar qué quiere decir sostenible. Y eso es una regulación que se llama Reglamento de Taxonomía, que es muy importante, que a la gente en general le echa un poco para atrás, pero lo que nos ayuda es a entender, cuando tú dices que eres medioambiental, ¿qué quiere decir? Cuando tú dices que ayudas a la sociedad, ¿qué quiere decir? Y tiene una definición exacta, ¿no? De hecho, toda esta regulación está redondeada por el tema que MiFID, que es una regulación específica de inversiones, va a exigir en el test de idoneidad que el cliente identifique sus preferencias ESG. Con lo cual, cada uno, cuando vamos a una sucursal de un banco y pedimos que queremos invertir en un fondo de inversión, lo primero que nos van a pedir es mucha información, y además cuáles son los criterios de sostenibilidad medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que está dentro de nuestras preferencias, ¿no? Dando un paso más en inversión sostenible, lo que comenté en la otra sesión es que está la inversión de impacto. Y la inversión de impacto se trata de inversión con propósito, que busca un objetivo social y también medioambiental, o los dos a la vez, o independientes, a la vez que rendimientos positivos, con lo cual es una manera distinta y para la gente joven yo creo que muy atractiva para invertir.
¿Cómo se puede invertir cualquiera, sobre todo una persona joven? Por ejemplo, a través de las plataformas de crowdfunding, porque es cierto que la inversión de impacto está ahora mismo restringida a los inversores cualificados, a los inversores profesionales, pero hay varias plataformas de crowdfunding y a mí me encanta, por ejemplo, mencionar la Bolsa Social, en la cual pues yo misma, desde mi casa o cualquiera, puede entrar, ver proyectos y según tus preferencias sean criterios más sociables o más medioambientales o simplemente que te atraiga la temática, pues es fácil invertir, ¿no? Hay un estudio justo que acaba de salir que cuantifica la inversión de impacto en España en 2.300 millones de euros, con los cuales somos ya muchos los que abanderamos y invertimos activamente de esta manera, ¿no? Y es la prueba de que es posible aunar un objetivo financiero, es decir, ir ganando rentabilidad, con algo más que se acerque a los valores, ¿no? Fernando, perdona, que no sé si querías decir algo. No. Parece que habéis completado entre todos el Sí, panorama. fenomenal. No sé si pediros a Víctor, Santiago o Fernando así un cierre para que luego Isabel nos haga el cierre de la sesión. Pues intentaría resumirlo en que creo que hay dos puntos fundamentales, por lo menos de lo que hemos hablado ahora, incluso posteriormente, pero vamos, sobre todo esto último, en esta última sesión. Uno, la democratización de la inversión y del ahorro es ya una realidad como parte de la revolución digital. Si los que ya peinamos canas de aquí del mercado nos hubieran dicho que podías invertir, bueno, por yo hablar de lo que yo conozco, que podías tener un asesor financiero independiente. Para que nos hagamos una idea, un asesor financiero independiente lo tenías en la banca suiza o lo tienes en algunos casos, pues no sé, a partir todavía, incluso a partir de, no sé, 25 millones de euros de patrimonio, que lo puede tener alguien que tiene 20 o 30.000 euros de patrimonio, pues no me lo habría creído. Tampoco me habría creído que existen los ETF, tampoco me habría creído que las comisiones de gestión, gracias a los fondos indexados y a los ETF, podrían bajar del 2, bueno, y 3% y 5%, porque eso ha habido barbaridades y sigue habiéndolas, sobre todo aquí en España. Podrían bajar a que tú puedas invertir en el S&P, en el Dow Jones, en el Nasdaq, en el IBEX, en el DAX, en cualquier índice global, sectorial, lo que sea, pagando un 0,20 o un 0,30. Esta es la realidad. Ahora, pues tampoco me lo habría creído. No me habría creído que hay robo-advisors que puedes invertir. Eso sí, inviertes en el mundo, no tienes a lo mejor una gestión tan, yo creo, en mi opinión, digamos, especializada o que juega más activa, pero en cualquier caso te permite invertir en el mundo a unos precios también increíbles con una pequeña cantidad de dinero. En fin, que esa democratización es clarísimamente una realidad y que encima coincide en un momento muy bueno del mercado, porque al estar saliendo de una pandemia con tipos de interés bajísimos, el dinero está lógicamente yendo a la renta variable de todo tipo y estas oportunidades no se dan tantas, ¿eh? O sea que como digo, los que peinamos canas, sabemos que mercados alcistas largos de años, pues vives 3, 4 en tu vida de inversor o en tu vida de asesor y estamos en uno de ellos y hay que aprovecharlo porque luego cambiará, aunque eso sí, lo bueno es que cuando acabe habrá otras cosas que funcionen y gracias a esa democratización cualquiera va a poder invertir en ellas. Si acaba muy mal, se podrá ganar dinero en oro, se podrá ganar dinero en Bitcoin, se podrá ganar dinero en franco suizo o se podrá ganar dinero en compañías de minerales o lo que en cada momento vaya a funcionar bien o directamente, evidentemente, en bonos norteamericanos, europeos o lo que sea. Y eso está ahora al acceso de cualquiera. Los productos y el asesoramiento. Es una época única y yo creo que hay que aprovecharla. Fernando. Sí, yo también, yo coincido con Víctor en que la democratización de la inversión es muy importante y yo añadiría que a lo mejor no lo hemos tratado mucho, pero la desbancarización de la inversión es también tremendamente importante, ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos de entidades desbancarizadas que hace que puedan llevar el producto adecuado al inversor, ¿no? Y eso es tremendamente importante, no solo vía la democratización de las inversiones, el hecho de poder incluso invertir con un patrimonio muy pequeño, pero también el tener acceso a una oferta de producto que es realmente inmensa, pero que también
crea algunos problemas en cuanto a lo que hablamos de la digestión de toda esa información que está al alcance del inversor, pero que muchas veces no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y ahí pues yo creo que contar con la ayuda de asesores robotizados o no, yo creo que es muy importante. Santiago. Bueno, poco más que añadir porque lo habéis resumido muy bien Víctor y Fernando, pero creo también remarcar lo de la desbancarización. Creo que no solo la tecnología, sino específicamente el Internet ha logrado que cada vez haya, la gente mire mucho más antes de pagar una comisión, que se mire la letra pequeña y haya mucho mayor interés por acceder a productos fuera de la industria tradicional. Y también destacar la importancia de que se conozca el binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? O sea, si estamos, o si no vamos a estar dispuestos a tener grandes pérdidas o somos muy aversos al riesgo, no invertamos en productos como el Bitcoin o productos muy volátiles como pueden ser algunas tecnológicas emergentes, ¿no? Bueno, pues hemos llegado un poco a la hora y estas 5 sesiones tienen un culpable, de todo siempre hay un culpable, si no lo hubiera hay que buscarlo. Y en este caso el culpable se llama Isabel Valencia, que está ahí abajo en la pantalla. Isabel fue la que provocó este tema y 5 meses después o 6 meses después la pregunta es a ti, Isabel, ¿cómo ha ido esto? Muchas gracias, Fernando. Pues la verdad que yo creo que ha ido de maravilla. O sea, literalmente cuando se empezó a gestar esta idea no sabía que iba a ser posible llevarla a cabo. Y al final hay muchísimas personas que habéis hecho que esto fuera posible y que pudiéramos aportar nuestro granito de arena para intentar que la gente sea más consciente de la importancia de la educación financiera y que sepan por dónde empezar si quieren invertir. Y no puedo dejar de agradecérselo pues tanto a Margarita como a Nacho, como a Foro de Foros en general, por todo el apoyo que nos han dado. Por supuesto a ti, Fernando, por toda la moderación, que ha sido un placer de verdad trabajar contigo. Y, como no, a todos nuestros ponentes, de los cuales tenemos aquí hoy a unos cuantos representantes, agradeceros de todo corazón que queráis participar en esta serie de charlas. Yo creo que todos compartimos la importancia que tiene pues, llegar a pues, fomentar un poco el conocimiento en los temas que nos ocupan en este ciclo de inversión. Y muchísimas gracias por hacerlo posible y, por supuesto, a todos los participantes. Espero que lo hayáis disfrutado por lo menos tanto como nosotros, con que alguno de vosotros ya se vaya con el gusanillo de querer aprender a hacer algo más, de saber que es súper importante la educación financiera, de querer ahorrar, de invertir en algunos de los productos que se han ido comentando y de también explorar las opciones que se han hablado en la charla de hoy. Pues yo creo que ya todo el esfuerzo y todo el trabajo después de 5 meses ha merecido la pena y yo me doy más que por satisfecha y muchísimas gracias a todos de verdad. Vale, pues oye, muchas gracias a todos y nada, a disfrutar lo que nos queda de verano, que es mucho. Ya muchas gracias. Salimos de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo a todos.